Tiene la palabra la senadora María Clara Vega. Por favor, reitero, tengan los micrófonos apagados, por favor. Buenas tardes, señora presidenta. Primero celebro que después de 2 meses de un parate inusual en el Congreso de la Nación estemos sesionando, aunque sea de esta manera, cuando nosotros habíamos propuesto una sesión de carácter mixto. Decirle, señora presidenta, que la pandemia nos ha desnudado, nos ha dejado indefenso frente a todos los riesgos que significaban en algún momento hasta poner en riesgo nuestra vida. Ha puesto en jaque todo nuestro mundo conocido, todo lo que nosotros conocíamos como una normalidad, ¿no? Que puede ser entre muchas comillas, pero normalidad al fin. Más este virus también nos ha dejado entrever lo más oscuro, feo y triste que representan a las personas, que es el tema de la especulación. Por eso, decirles que después del estupor que produjo los primeros 15 días de la primera parte de la cuarentena, hemos empezado a recibir distintos. Sí, estoy teniendo problemas ahí con el sonido. ¿Me escuchan bien? Sí, nosotros la escuchamos bien, senadora. Me parece que Bien, usted de bien, su máquina. bien. Eh, Descontinúo, ¿no? Por eso quiero decir que en primer lugar la ciudadanía después de estos 15 días empezó a exigirnos, empezó a decir a dónde está la oposición, qué están haciendo y a exigir, como muchos de nosotros, que se abra el Senado, que es parte del sistema republicano, que debería, como veíamos en otros países, España, Estados Unidos, acompañaban las grandes decisiones que tomaban los presidentes y refrendaban las decisiones que tomaban no solamente los especialistas en salud, sino también en economía. Quiero rendir cuenta frente a la ciudadanía y decirle que nosotros ese 19 de marzo nos fuimos con muchas incertidumbres, sin saber cómo íbamos a trabajar, en un Senado que tuvo que hacer en 2 o 3 días lo que no hizo en años. Lo mismo nos pasó en educación, que en el año 2010 empezamos con Conectar Igualdad y al día de hoy todavía no tienen la conectividad necesaria y las docentes terminaron mandando la tarea por el grupo de WhatsApp de papis. Todo esto desnudó la pandemia, pero eso no nos quita estar en el lugar que nos corresponde, el rol que nos dio la ciudadanía, el de presentar proyectos, el de tener iniciativa, y por eso quiero mencionar a algunos que, teniendo en cuenta que el Senado no estaba trabajando, inmediatamente presentado el proyecto se le enviaba ese material a los distintos ministerios, incluyendo al jefe de gabinete, como fue el incorporar al COVID como una enfermedad en las ART, y algo que creo que todavía está pendiente, que es sacarle el 30%, lo que es el impuesto país, a aquellos ciudadanos argentinos que hoy todavía están esperando ser repatriados. Mi solidaridad con ello y mi adelanto al voto negativo a ese DNU. Con respecto al DNU 326, me gustaría tener más certezas o información sobre qué se hizo y cómo se aprovecharon los 30.000 millones destinados a acompañar este momento de parálisis de las pymes, que no, en ningún momento, salvo lo que dijeron los medios, a referencia de que en la mayoría de los casos no pudieron acceder al crédito. Retomando ese primer punto que hablo de la ciudadanía y las exigencias que se le hace a la oposición, digo que estamos en el lugar que nos pusieron en octubre del 2019. Solamente pudiendo hacer con las pocas herramientas que tenemos en una Cámara donde no tenemos representación mayoritaria ni en diputados ni en senadores, y quedamos a merced del oficialismo, ¿no? Un poder que ya lo conocemos cómo actúa, que no tiene necesidad de tener carta de presentación,
por lo tanto hacemos lo que podemos desde el lugar donde estamos. Con respecto a la pandemia, digo que la pandemia no nos tiene que autorizar a hacer cualquier cosa. Los ejecutivos no están habilitados a hacer cualquier cosa en nombre de la pandemia. ¿Sabe por qué? Y quiero traer a colación lo que ha pasado en mi provincia. En mi provincia ha tomado una decisión el gobernador de dejarse asesorar por el ex vicepresidente que tiene múltiples causas y que cumple aún hoy un arresto domiciliario y que, no tiene, y que está inhabilitado por muchos años para, diría, de por vida, para desempeñar algún cargo público. Por eso quiero decir que no nos habilita la pandemia a tomar estas decisiones. Además, también recalcar esta decisión descabellada del gobernador de mi provincia de tratar de tomar con las utilidades del banco que pertenece a todos los riojanos la deuda privada de los empleados públicos. Una deuda, estatizar una deuda privada, una locura en tiempo de pandemia. Pero eso pasa en mi provincia, donde parece como cuando le hacen la entrevista al gobernador, le preguntaban, ¿usted es comunista, gobernador? Yo digo que no es comunista, sino que es populista y un controlador, porque dio cuenta de que está siguiendo el desarrollo de la actividad privada de la gente, de los habitantes de La Rioja, pero en especial de los empleados públicos. Es raro porque en La Rioja ni siquiera sabemos el número de enfermos, con el virus del dengue. Y sin embargo conocen la deuda que asciende a 6.000 millones de pesos de los empleados públicos con las entidades privadas. Por eso quiero decir que no se puede hacer cualquier cosa en nombre de la pandemia, porque no están habilitados a hacer cualquier cosa, incluyendo al gobernador de mi provincia, al gobernador de todas las provincias de nuestro país y también al presidente. Decirle que robar en pandemia, hablar y constatar corrupción en pandemia, colocar el nombre de la gestión en un paquete de arroz o en un barbijo en pandemia, o abrir las puertas de las cárceles para que los presos salgan en forma masiva en pandemia, colocar sobreprecios en fideos, aceite y polenta para los más necesitados en pandemia, o utilizar los barbijos o el alcohol en gel con sobreprecios en pandemia debería tener un doble castigo. Señora presidenta, tampoco en nombre de la pandemia le vamos a permitir el tratamiento exprés de los proyectos que atenten contra la vida de los inocentes. Tampoco para deshacerse con una reforma judicial de los jueces que no fallan a favor del oficialismo y tampoco para aquellos que quieren ir en contra de aquellas 11.000 fortunas que están en nuestro país, ni mucho menos habilitar para darle poderes extraordinarios al ministro, al jefe de gabinete, perdón, utilizando un poder que es propio de nuestro Congreso y que al día de hoy todavía no ha llegado el presupuesto. No sabemos las partidas que se han destinado a salud y no sabemos qué es lo que va a ser el devenir de nuestro país porque no hay una hoja de ruta en el tema económico. Por eso reafirmo, quiero que dejen de robar y de poner excusas a la pandemia, porque tampoco somos los mejores del mundo. Todavía no hemos ganado ninguna batalla. El pico de la pandemia todavía no ha llegado y a lo mejor debemos volver al confinamiento, pero no podemos volver de la misma manera. No tenemos que desaprovechar estos 50 días, lo tenemos que tomar como una oportunidad para el ciudadano común y una oportunidad para el país. Y por último, decirle a la ciudadanía que si bien es cierto, estamos en cuarentena, esa cuarentena no significa anestesiar,
la conciencia ciudadana, sino reclamar y defender lo que es el sistema democrático y la república. Así que gracias, señora presidenta.